Si no se trabaja bien en la infancia, esto es un problema que se va a trasladar a la vida adulta, inevitablemente. Es muy importante que cuando hay rivalidad fraterna, nos demos cuenta que algo estamos haciendo nosotros como padres, tal vez no de una forma correcta. Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Una de las situaciones más difíciles para cualquier padre de familia es lidiar con las rivalidades entre hermanos. Yo veo alrededor de mi familia y en la sociedad en general cómo los conflictos que empiezan desde una temprana edad terminan en rivalidades de toda una vida. Hoy Mónica nos va a dar muchos consejos de cómo manejar esta situación o este tema desde una temprana edad para que esto no afecte a nuestro hijo en su vida ya como adulto y que desarrollen hermosas relaciones con sus hermanos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Jessy, estoy muy bien, muy contenta de estar en este espacio compartiendo conocimientos y experiencias. Sabes que yo tengo personas que me dicen, ¿y el programa de esta semana qué pasó? Qué Como alegre. estábamos saliendo los sábados y comenzamos a salir los martes, todo el mundo lo está esperando, pues es una muy buena señal, ¿verdad? Sí, Bien. Muy bien. Entremos en calor en el tema de hoy que tiene que ver con la rivalidad fraterna, un problema muy común que vale la pena, ¿no? Preguntarnos hasta dónde es normal la rivalidad fraterna y también hasta dónde puede llegar la rivalidad fraterna. Sí, como es de costumbre, cada vez que decimos cuál es el tema que vamos a tocar en el episodio siguiente, yo como que estoy observando a mi alrededor, ¿verdad? Las implicaciones que estos temas tienen en nuestro día a día. Y entonces en este tema de las rivalidades fraternas no puedo evitar pensar en mi papá y sus tíos, en mis primos y sus hermanos, en mi hijo, en mí mismo, ¿verdad? Y todas las cosas que se derivan de esos pequeños conflictos o grandes conflictos que se dan en la infancia. Pero aquí tal vez la pregunta es, ¿cómo nacen estas rivalidades? Muy buena pregunta. Yo creo que la mayor parte de la gente normaliza las rivalidades fraternas y lo entienden más como un problema personal entre los hermanitos o hermanitas, cuando en realidad la rivalidad fraterna es un problema que se origina siempre en la relación con los padres. Te explico. Por ejemplo, las comparaciones, las preferencias inconscientes, incluso la identificación que tenemos como mamá o papá con alguno de nuestros hijos, o incluso lo que cada hijo nos detona afecta la relación entre hermanos. Hay hijos que nos detonan cosas más fuertes que otros, ¿no? Yo le llamo a eso los hijos maestros. Pero si mi hijo me detona reacciones muy fuertes que el otro no me detona tanto, que no me genera, ese niño va a percibir como que yo no lo quiero tanto, o como que el favorito es el otro porque me enojo mucho más con él que con el otro, o con ella que con la otra, ¿no? Entonces, cuando un hijo o hija me puede resultar más difícil en relación a los desafíos que para mí implica su crianza, todo eso va a transformarse en un problema que luego hay entre los hermanos. A veces el hijo que más desafía es el más difícil para mí, ¿no? Para criarlo. Y a veces el más dócil o el que más sumiso es el que yo tiendo a proteger más o el que se me hace más fácil como mamá y papá. Y todas estas diferencias en atención, en cariño, en tolerancia, en protección, se traduce inevitablemente en rivalidad fraterna. Ok, entonces, si te estoy entendiendo bien, esto tiene que ver con la conexión que tienen los padres, digamos, con su hijo y la diferencia de conexiones que hay entre un hijo y otro. Sí. Por ende, digamos, la relación que tenés con el uno y con el otro, como es diferente, eso va por sí solo alimentando estas rivalidades entre hermanos. Sí. Así es. Así es. E incluso la dinámica de padre e hijo, es decir, si por ejemplo yo tengo una dinámica que solemos tener en la familia nicaragüense y latinoamericana, que esta dinámica muchas veces que hemos hablado en otros episodios de autoritarismo, de poder, de que yo mando y vos obedecés, y esa dinámica que tenemos, por ejemplo, con el hijo mayor, suele el hijo mayor reproducirlo con el hijo que sigue, y el hijo que sigue con el otro, y el otro con el otro, y así, ¿te fijas? En la medida en que hay más hijos o menos hijos. Entonces, esa dinámica se reproduce entre hermanos con toda la disfuncionalidad de esa dinámica que hay entre yo como mamá y mi hijo o mi hija, o yo como papá con mi hijo o mi hija. ¿Sí me entendés? Sí,
Pero veámoslo como en un caso así puntual. Demos un ejemplo de qué pasa. Me gusta hacer esa pregunta, pues, porque como para empatizar con qué es lo que pasa en la mente de un niño que comienza a detonar este sentimiento de ya no ver a su hermano desde un punto de vista fraterno, sino que ya desde un punto de vista de rivalidad. Ok, pero Digamos vamos... en una temprana edad. Sí, vamos a empezar con el típico caso de un niño que es hijo único. Pasó hasta 7 años Ajá, siendo el hijo 7 único. años o 4 años o 5 años siendo hijo único o incluso a veces menos. Y viene este hermanito o esta hermanita que sigue, ¿no? Sí. Obviamente un niño, entre más temprano viene el hermanito, más dificultad va a tener porque ese niño todavía tiene más necesidad de atención de ese papá y de esa mamá. Y necesidad de atención exclusiva, ¿sí? Cuando ya viene ese otro hermanito o hermanita, roba esa atención exclusiva y ya, pues la mamá tiene que repartir entre dos, el amor, el afecto, la protección, el cuidado, etc. Pero como los hermanitos chiquitos requieren más cuidado, pues biológicamente es así, Sí. y más presencia de mamá en los primeros meses, primeros años, obviamente hay naturalmente como un dejar al otro más desatendido y Correcto. atender más a ese chiquitito. Cuando un niño es pequeño, un niño no entiende eso, no entiende que la biología humana requiere que el bebito chiquito esté más tiempo con su mamá. Un niño chiquito lo que entiende de eso es, ya mi mamá no me quiere, ya mi mamá no está conmigo tanto, ya mi mamá no juega conmigo. Entonces, ¿qué hago? Quiero destruir al otro y empiezan los niños chiquititos a pegarle a los bebitos o a querer atacarlos. o atacarlo o a ser crueles con los Sí. niños bebés, y entonces vienen estos padres de familia a consulta con la necesidad de que se les guíe porque no saben qué hacer con estos niños en crisis en la casa por la llegada de un hermanito Sí. menor, ¿no? Yo cuando digo atacarlos me refiero, pues tal vez en algunas ocasiones es físico el ataque, en otras ocasiones es como criticarlos para ponerlos mal con los padres, ¿verdad? O sea, yo me le acerco a mi papá hablándole mal de mi hermano para que, pues como que haya un mayor balance, con una intención de buscar un balance para que me ponga más atención a mí, ¿me explico? Claro, o acusarlo, mira lo que me hizo Acusarlo, correcto, este. para hacerlo quedar mal, a eso me refiero con ataques también. Ok, perfecto. Entonces, digamos, ¿esto es algo, consideras vos, que se lleva a la adolescencia y a la adultez? Si no se trabaja bien en la infancia, esto es un problema que se va a trasladar a la vida adulta, inevitablemente. Entonces, es muy importante que cuando hay rivalidad fraterna, nos demos cuenta que algo estamos haciendo nosotros como padres, tal vez no de una forma correcta, ¿sí? Y muchas veces solamente decirle a los padres, miren, ya vamos a hablar luego de las soluciones, pero para ir adelantando un poco, Jessie, decirle a los padres, denle más tiempo exclusivo a cada uno, para que las necesidades afectivas, emocionales de esos niños estén más satisfechas y no estén esos dos niños, cada vez que están todos en familia, desesperados buscando cómo jalar atención el uno al otro. Uno de formas positivas y tal vez otro de formas negativas con malos comportamientos. ¿Sí me entendés? Se puede decir de que la parte de la raíz del problema es que, o sea, los padres no están conscientes de eso, de que en ese momento dejaron de atender a uno para atender al otro. Sí. Esta dinámica, en la medida que va creciendo la familia, se va poniendo más compleja. Pues, ¿verdad? Exactamente. Porque yo te decía antes de comenzar el programa, yo veo claramente cómo existe el síndrome de la situación esta del hijo de en medio, ¿verdad? Que tenés a un hijo mayor que sí recibió atención y obviamente fue el primero, y después tenés el, como decimos acá, el cumiche, el chiquito. Entonces, ¿dónde queda el de en medio o los de en medio en esa dinámica? Claro, es que es más complejo, pues por eso yo siempre les recomiendo a la gente no tengan tantos hijos, pues uno por la sobrepoblación mundial, pero también porque es bien complicado poder satisfacer las necesidades de conexión, de afecto, de protección de cada niño cuando son muchos. Y hay Así es. parejas que tienen 8 hijos, 7 hijos, 5 hijos, yo no sé cómo hacen. Creo que al final se terminan criando un poco solos esos Sí. niños, ¿no? O los hermanos mayores teniendo un rol más de padres con los hermanos menores que Sí. los padres mismos, porque humanamente es bien difícil lograr eso, ¿te fijas? Te quiero hacer una pregunta, porque digamos que siendo un poquito abogado del diablo, yo te diría que tal vez en algunas ocasiones no tener la atención de tu padre o tu madre
te puede llevar a una situación de crear habilidades de independencia que después a futuro te van a servir en la vida, ¿o no? Pues yo creo que todos los niños están en una etapa de vulnerabilidad y fragilidad y no se les debe dejar solo, ¿ok? Eso es importante decirlo. Los niños necesitan acompañamiento para procesar sus emociones y para que esas emociones no queden estancadas luego en la adultez y se genere un problema mayor. Entonces, la infancia como etapa, Jessie, es una etapa frágil, en donde estás mucho más vulnerable que en otras etapas de tu vida y en donde todo lo que estás viviendo y experimentando va a generar creencias que luego van a limitar tu vida de una forma u otra, sí, el resto de tu vida. Y luego pasa uno como adulto en terapia y lidiando con creencias que uno carga desde la infancia, que son a veces, pues, que te obstaculizan bienestar o felicidad o libertad, ¿te fijas? Correcto. Entonces sí puede ser que un hijo sea más independiente y desarrolle más independencia cuando es adulto o incluso cuando son más niños, pero yo sí creo que los niños necesitan de un acompañamiento cercano con los padres hasta cierta edad, pues. Sí. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias o de cosas que yo pudiese observar que me pueden decir, mira, aquí hay una rivalidad que puede tornar algo feo? Ok. Bueno, cuando vos ves, por ejemplo, dos niños que se están peleando mucho o que se están cobrando, fíjate bien que lo que los niños hacen es recrear lo que los padres hacen con ellos, los niños lo hacen entre ellos. No sé si te has fijado que cuando uno tiene un hijo mayor y luego viene un hijo más pequeño, el mayor trata al menor como uno los trata a ellos. Sí. Sí, como que juegan a hacer un poco el rol que uno hace y a veces dicen las mismas frases que los padres le dicen al niño o a la niña. Sí. ¿Te fijas? Correcto. Y cuando hay problemas porque no le estoy dando suficiente atención a mis hijos, sean 2, 3, 4, lo que sean, se empiezan a cobrar entre ellos eso. Es decir, los niños empiezan a cobrarse entre ellos lo que no pueden cobrarle a los padres, porque son sus padres y no van a cuestionar a la figura de los padres. ¿Te fijas? Sí. Entonces, cuando vemos hay golpes, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay golpes entre los hermanos que se están... Bueno, puede pasar muchas cosas. Uno, que sean los padres los que están golpeando a los hijos y los hijos están reproduciendo esa forma de solución, entre comillas, de conflicto que no soluciona nada y perjudica mucho. Y puede ser también que por la edad de los niños, si son niños menores de 5 años, 4 años, ser físico es la única forma en que tienen de comunicar que están frustrados y enojados, que algo está fallando, ¿te fijas? Sí. Un niño de 11 años que ya ha recibido suficiente amor, cariño, atención, no tiene por qué ser físico con un niño menor si a ese niño no le pegan, por ejemplo. Si a ese niño sus padres no lo castigan físicamente. Eso es raro verlo. O sea, nuevamente este conflicto, el origen de este problema somos los padres. Sí. Ok, perfecto. Ahora, sí, veamos ahora cómo podemos manejar o qué tips, qué recomendaciones damos para manejar digamos, a mí me quedó claro una cosa que me gustaría compartir con vos. O sea, creo que una solución es o un rol de padre durante la niñez y la vida adolescente de tu hijo, es acompañarlos para irle explicando sus emociones. O sea, lo puede capturar así. Como que vos le vas dando forma, mira, te estás sintiendo así por esto y esto y esto. Explicarle, mira, yo ahorita le estoy dando más atención a mi hijo pequeño porque él necesita que yo esté aquí. Entonces ya simplemente dar esas pequeñas explicaciones en la mente del niño ayuda muchísimo. Va a generar pues como a proteger esa autoestima o ese autoconcepto. Sí. Que si lo dejas suelto puede, digamos, agarrar cancha a algo feo ahí. Sí, pues. Absolutamente. Sí. Okay. Entonces, eso que dijiste es clave, irles explicando a los niños lo que está pasando incluso con ellos. Cuando son chiquitos, los niños no son conscientes de su celo, no son conscientes de todas esas emociones que están fuertes adentro de ellos y son tan chiquititos que no saben qué hacer con todo eso que sienten y terminan portándose mal o terminan haciéndole daño a los chiquitos, te fijas, a los hermanos chiquitos. Entonces, ayudarles a reflejar, a ver, lo que te está pasando es esto, ponerle palabras a lo que los niños no pueden ponerles palabras, ayuda mucho. Ahora, quiero decirte algo, Jessie. Muchas veces hacer sentir mal al otro, y sucede cuando uno es niño y cuando uno es adulto, pero para que los padres entiendan qué pasa con los niños. Cuando los niños chiquitos hacen sentir mal al otro, o lo lastiman al hermanito chiquito, o lo humillan,
de alguna forma es una necesidad que tiene el niño que está haciendo esto para ubicarse en una posición de poder, donde ya no lo pueden lastimar a él, sino que esta vez es él el que está lastimando. Y a veces eso es la reproducción o la recreación de una dinámica que ya hay instaurada con los padres y ese niño. ¿Te fijas? Eso es muy importante explicarlo. Claro. Otro problema que hay que decir y explicarlo bien es que hay un momento cuando nos convertimos en adultos en donde ya no se vale culpar a los otros de nuestros problemas. Porque hay mucha gente que llega a la adultez y sigue culpando a los padres de los problemas entre hermanos. Es que mi papá me prefirió más a este o comparaba mucho a este. Y hay un momento en donde ya no se vale seguir culpando a nadie. En donde yo como adulto tengo que asumir la responsabilidad de la dinámica que yo estoy generando con quien sea que esté generando yo esa dinámica. ¿Qué rango de edades sea mi hermano, hay? o sea... ¿Qué rango de edades más o menos se da esto? De que ya no se vale. Bueno, cuando alcanzas la mayoría de edad. O sea, 18, 21 años y para arriba ya no se vale seguir culpando a nadie. Y ahí yo me tengo que hacer cargo de lo que necesito. Pues, y si somos padres y estamos conscientes de que cometimos errores, pues le pagamos en la terapia al muchachito para que vaya y se ayude. ¿Te fijas? Eso es lo mínimo que podemos hacer. Sí. Pero también he visto casos de hermanos, de adultos incluso, que terminan en juicio, peleando por la herencia. O hermanos que no se hablan porque uno considera todavía los 40 años que ese es el favorito de la mamá y entonces ya no le hablo al otro porque ese es el favorito de la mamá. ¿Te fijas? O sea, esto puede llegar muy lejos, sí, claro, si no se trabaja y no se enfrenta temprano. Y es interesante entender también qué pasa en la dinámica de los hermanos que son agresores versus los hermanos que reciben la agresión, ¿no? Que es que el hermano que es agresor piensa que el otro es mejor porque la tuvo más fácil, porque recibió más o le dieron a él lo que a él no le dieron, ¿te fijas? O a ella. Y carga con culpa también porque se ha dado cuenta de que también está haciéndole daño al hermanito o a la hermanita y no puede parar de hacerle daño, ¿te fijas? Sí. No puede salir de esa dinámica. Ahí se puede decir que hay como un resentimiento ahí implícito, ¿o no? Es lo mismo que te digo, que el hermano mayor, que es el agresor, o la hermana mayor, que es agresora, le cobra al hermano pequeño lo que no está recibiendo él en términos emocionales o afectivos. Claro. ¿Te fijas? Pero eso muchas veces genera una gran culpa y es una culpa pesada, no es una culpa leve y eso puede afectar a esa persona. Y lo que sucede con el hermano o la hermana que es víctima, pues que es el que recibe más la agresión del mayor, sea mayor o menor, porque puede ser al revés, ¿ok? O sea, a veces son los menores los que agreden a los mayores. Correcto. Y puede suceder también. Pero digo hermano que recibe más agresión y pongámosle hermano víctima para entender, ¿no? Es que ese hermano o esa hermana tiende como a aceptar, a aguantar, a tolerar más y busca la aprobación y validación del hermano aguantándolo, pues, ¿me entendés? Sí. A la vez puede ser que ese hermano o esa hermana cargue también con culpa por haber recibido más que el otro. Ah, pues sí, me siento culpable porque para mí ha sido más fácil. Porque sí, mi mamá me dio lo que a él no le dio. O sí, mi papá me dio lo que al otro no le dio. Y yo lo sé, porque lo he sentido, ¿te fijas? Sí. Entonces, hay culpa de ambas partes, pero son culpas distintas, ¿no? Sí. Y ese hermano, que es el víctima, tiende a tener muchas dificultades para establecer límites en la vida. Fíjate, que esa es una característica. Wow. ¿Por qué? Porque como ha aguantado y tolerado tanto, luego no sabe cómo establecer límites porque cree que establecer límites es ya no me van a querer cuando ya no aguante y tenga este rol. Entonces hay, digamos, manifestaciones de rebeldía y ese tipo de cosas, ¿o no? De rebeldía, pues podría ser en cualquiera de los dos en realidad, la rebeldía. Lo que te quiero decir yo es que cada uno tiene una dinámica interior distinta. Sí. El que agrede tiene una dinámica interior distinta al que recibe la agresión, ¿sí? Sí. Los dos lo viven muy mal, es decir, ninguna postura es más fácil, ¿entendés? El mayor lo vive con culpa y con estas creencias de que él es menos y que no es suficiente. El otro, que es el víctima, lo vive con la culpa de que porque yo la tuve tan fácil y el otro no, por ejemplo, ¿me entendés? Y eso genera rivalidad. Claro. Constantemente que se lleva a reproducir en la vida adulta. Ahora, si querés, ahora sí hablamos de las soluciones. Sí, herramientas. Herramientas. Bueno, primero
diría yo que cuando llega un hermanito a la casa, es importante que los padres tengan claro que es súper importante continuar teniendo tiempo exclusivo con ese hermanito mayor. Es decir, que porque vino el bebito, no significa que ya no voy a volver a tener mi espacio solo con mi hijo o mi hija mayor. ¿Comprendes? Eso es muy importante. Explicarle, me imagino también a tu hijo de que pues viene un hermanito o una hermanita y que va a estar teniendo más atención. Así es, y hacerlo parte también a ese hermanito mayor o hermanita mayor del cuidado del hermanito chiquito. En vez de excluir lo que veo algo, que es algo muy común aquí también, que se le dice, no lo toques, le vas a hacer daño, no lo agarres así. Entonces como que no dejamos que interactúe los hermanitos mayores con los bebés, ¿te fijas? Sí. Y sí es importante tener confianza en que pues si es un niño que ya tiene 4, 5 años, 6 años, 7 años, va a poder ir aprendiendo cómo relacionarse con este bebito y cómo ir siendo parte también del cuidado del bebé sin que sea su responsabilidad, por supuesto, ¿verdad? Claro. Ok. Eso por un lado. Por otro lado, como padre y como madre, si yo identifico que tengo un hijo que me detona más, tengo que llevar esto a terapia. ¿Por qué? Porque eso que se me está detonando para mí como papá o mamá es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de sanación. Por eso yo le digo a los hijos que detonan más, los hijos maestros. Sí. Porque me están enseñando a mí como padre o madre que yo tengo algo que trabajar, algo que sanar, que no está totalmente ahí procesado. Definamos un poquito para la audiencia qué sería detonar. Detonar es que me reactiva una emoción fuerte, que se me hace a veces incontrolable. Mucho enojo, mucha rechura, mucha frustración, que suelo ser más agresivo con ese hijo, porque respondo con más agresividad. Okay. Eso es que me detona, ¿verdad? Que me aprieta un botón que me genera mucha más reactividad. Para ahí la herramienta es terapia. Pues yo creo que sí. Perfecto. Otra herramienta. Sí. Bueno, pues terapia o simplemente hacerse uno mismo la pregunta de qué me está pasando, ¿verdad? De autoescanearme, sí. De qué se me detonó aquí, de qué se me reactivó. Pero para yo poder hacer eso solo tengo que tener algunas herramientas psicológicas que tuve que haber aprendido previamente, ya sea en terapia o yo misma por mi lado, ¿no? Claro. Ok. Luego, evitar comparaciones. Porque mucho comparan los padres, que este hijo es así, que el otro no era así, que qué bonita esta, mira esta es así. Y sobre todo a veces hay comparaciones en nuestros países, a veces raciales o en apariencia también. Mira este es el gordito, mira este es el flaquito, mira este es la chelita, mira esta es la morenita, la rubia, ¿verdad? Entonces, evitar comparaciones de cualquier tipo, porque cada hijo es único, cada hijo es especial. Ninguno es más o menos, ¿te fijas? Y eso tenemos que tenerlo muy claro en cómo estamos hablando y comunicando en la familia, las cualidades de uno o de otro. Claro. Entonces, evitar a toda costa comparaciones y evitar la competencia también. No ponerlos a competir, a ver quién corre más rápido, a ver quién puede más en las matemáticas, a ver quién me resuelve antes este problema. No, nada de eso, por favor. Mejor fomentemos la cooperación, que es natural entre los seres humanos y no la competencia. Perfecto. Que luego además la competencia se va a fomentar suficiente y demasiado, creo yo, en el ámbito escolar. Entonces, por lo menos dejemos inmune a la familia de eso. Y no darle a los mayores responsabilidad sobre los menores, también eso va a ayudar, ¿verdad? No decirle, tu responsabilidad es cuidar al chiquito y si algo le pasa al chiquito es tu culpa, ¿verdad? Que es algo también muy típico que suele suceder. Déjame hacer un paréntesis ahí. Sí. ¿Qué es lo que resulta de esa situación? Porque eso es muy común, o sea, vemos padres dejando al hijo adolescente de 14 años al cuidado de el de 8 años. Que le pasó algo al de 8, que tuvo un accidente el de 8, que se cayó el de 8 y el que se carga con la culpa y con el trauma hasta la vida adulta es el mayor, porque creyó que fue su culpa lo que le pasó al chiquito. Okay. ¿Verdad? Que puede haber sido que se cayó, que se accidentó, que lo atropellaron y el otro cree que es su culpa, aunque los dos eran niños. Sí. Recuerdo el caso de un señor que me contó una vez que se fue con su hermanito de su casa, uno tenía 7, el otro 5 y lo atropellaron al chiquito. Y el mayor cargó con la culpa toda la vida de lo que le pasó al chiquito, ¿te fijas? Y sí. Los dos eran niños, es decir, sí. La responsabilidad de los niños no puede estar nunca en manos de niños. La responsabilidad de los niños siempre tiene que ser de los adultos. Sí. ¿Verdad? Porque sí. Para eso es así. Y luego también, Jessie, es importante enseñarle a nuestros hijos
o ser una buena guía en la resolución de conflictos. Entonces, si yo vengo, ¿verdad?, aplicando todas las enseñanzas que hemos compartido en estos episodios del podcast, entre paréntesis, y yo he podido conectar emocionalmente, no agredo a mis hijos físicamente, establezco límites de forma apropiada. Entonces, cuando mis hijos empiezan a pelear y están chiquitos y están peleando, golpeándose, yo, cuando tienen la edad adecuada, 5 o 6 años, qué sé yo, les voy guiando cómo mediar los conflictos y decirle, a ver, ¿le pegaste a tu hermanito? Vení para acá. ¿Cómo vas a reparar el daño que le hiciste? ¿Qué vas a hacer? Le voy a dar un abrazo. Bueno, dáselo el abrazo. Y el otro, ¿cómo te sentiste con esto que te hizo tu hermanito? No, porque no es suficiente, porque me ha pasado pegando todo el día. Bueno, no fue suficiente el abrazo, ¿qué más vas a hacer? Y el otro tiene que buscar qué hacer. Bueno, le voy a prestar el peluche que le gusta y nunca te lo quiero prestar. Ok, perfecto. Y el otro lo recibe bien el peluche, lo acepta, sí, está bien, ok, está bien. Ahí se solucionó el problema. Esa es la situación y el conflicto ideal y positiva. Claro. Veámonos en la otra, en el que ninguno de los dos quiere ceder y están activados los dos niños. Bueno, yo espero a que los niños se calmen. No lo voy a hacer cuando los dos están detonados y activados en su enojo y en su frustración, pegando pataletas o gritos. No es ahí que se hace esto. Sí, es que yo creo que esto es importante. Sí. O sea, muchas veces, desde mi percepción, ¿verdad?, los adultos quieren corregir cuando los niños están activados, ¿verdad? Porque no entienden de que en ese momento ellos no están siendo racionales, están siendo guiados por una emoción muy fuerte. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, tratar de corregir una situación ahí no tiene ninguna eficiencia ni ningún beneficio. Además que los niños, si son chiquitos, pues antes de los 18 años no se desarrolla suficientemente la corteza prefrontal, pues que es la que regula las emociones, que es la que entiende cómo solucionar conflictos de forma fría y calmada. Eso no está desarrollado hasta los 18 y a veces ni a los 18, pues a veces estamos adultos, teniendo los adultos pataletas como si tuviéramos 4 años, ¿te fijas? Entonces sí, eso que dijiste es muy importante. Esperar que se calmen los llantos y la agresión y estar ahí en medio. Y una vez que se calman, bueno, ahora cómo vamos a reparar los daños que aquí nos hicimos. Perfecto. ¿Te fijas? Eso, muy importante. Y también no ponerme yo como juez del conflicto de mis hijos, porque los padres, las mamás, nunca vamos a ser un juez imparcial o objetivo. Eso no existe. Sí, claro. Uno, no podemos ser objetivos porque nunca estamos ahí viendo exactamente lo que pasó, cómo pasó, ¿entendés? Entonces el otro viene y te dice, es que papá, fíjate que el otro me pegó y mi suegra, pero es que el otro también mi suegra. Y al final vos no sabés a quién creerle, ni cómo fue en realidad, ni lo viste. O bueno, si lo viste, tal vez podrías entrar y un poco mediar esa situación, pero la gran mayoría de veces no estamos presentes, viendo exactamente lo que pasó, cómo le dijo, qué cara le puso, ¿me entendés? Sí. Porque lo suelen hacer cuando están solos también, las peleas y los conflictos. Entonces, no pretender ser jueces del conflicto de ellos, sino darles a ellos las herramientas para que ellos aprendan desde chiquitos cómo resolver. Hacerles preguntas que los lleven a la reflexión en vez de decir... Vos tuviste la culpa y vos estás castigado. Él tiene la razón, el otro no, porque está haciendo... Sí, claro, vas a quedar bien con uno, pero no con el otro. Claro, por así decirlo. Exacto. Entonces el otro va a decir, ves, al otro siempre tiene la culpa. O yo a mí siempre me culpa mi papá. Ves, al otro siempre, pobrecito el otro, y yo siempre salgo el culpable. ¿Te fijas? Y por otro lado, viene la voz de aquellos padres que me dicen, pero si se están golpeando no me voy a meter. O sea, si se está dando tan duro y los voy a dejar que se maten. Bueno, pues no, obviamente, si está habiendo una agresión física muy violenta, está bien que yo como padre o madre me meta y los separe y los proteja a los dos de esa situación. Pero si no está pasando eso, los dejo. Una vez dándole la guía a los niños, los dejo que ellos aprendan a resolver. Sí. Y yo lo que veo en una situación, digamos así, donde están golpeándose o están en una situación intensa, es que el padre o la madre se suma a ese conflicto porque ya también se detona, se enoja, ¿verdad? Entonces se vuelve peor el asunto. Se vuelve peor porque uno está cansado, no quiere ya que le estén diciendo nada, ¿verdad? Y típico que uno llega a la casa después de un día de oficina y tenés a los dos chavalitos, mamá, no, pero espérate yo, o sea, luchando por tener la atención, la validación, el reconocimiento que necesitan, porque todo el día has estado afuera y a la hora que llegan los papás se les tiran encima. ¿Te fijas? Y es como para los padres a veces puede ser muy agotador
llegar a la casa cuando están 2 niños necesitando de atención y que no me dejan ni hablar y no me dejan ni respirar y no me dejan ni cenar en paz porque quiere cada uno estar chupándome. Te fijas, la energía, el amor, el afecto, etc. Entonces, por eso yo siempre digo, bueno, si tenemos una pareja, ojalá que tengamos una pareja ahí que nos ayude, intercambiando y decir, bueno, dale atención vos ahorita a este, yo ya vengo y después intercambio, ahora vos quédate un ratito con este y yo voy con el otro, y repartirse, ¿no?, la atención para que los niños no estén en un mismo espacio luchando por esa atención. Otro consejo que sería importante practicar es aprender a ir reconociendo las cualidades de los niños frente a ellos, de ambos niños o de los 3 niños o de los 4 niños o lo que sea los niños que tengamos, ¿verdad? Que los niños escuchen, que se reconoce y se les menciona cuáles son las cualidades de todos en conjunto para que no sientan que solo a uno le dicen pero a mí no. Sí, o sea, tenemos que ser muy sensibles y cuidadosos como padres de no hacer esas diferencias. Eso es importante. Sí, claro. Perfecto. No, me parece que esta sesión estuvo cargada, o este episodio estuvo cargado de herramientas. Sí. O sea, es un tema tan complejo que a mí me quedan todavía ciertas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo manejarlo ya estando adulto, ¿verdad? O sea, porque muchas de estas situaciones, como te digo, yo lo veo alrededor de mi propia familia, rivalidades de hermanos que pues ya son personas de 60 o más y bueno, ahí están. Pero ahí ya los padres no tienen nada que ver y son Sí. los adultos, como dije, los que tienen que empezar Correcto. a ver cómo resuelven o no resuelven. Sí. Y a veces pues no se resuelven las situaciones y se decide no hablar más con esta persona, o hay un hermano que se vuelve sumamente tóxico en su dinámica con otro hermano y el otro hermano considera que ya no quiere tener esa toxicidad cerca y decide alejarse y distanciarse, y eso es la mejor decisión y la más sana. ¿Te fijas? Sí. No es verdad que porque mi hermano tiene que estar siempre conmigo y tenemos que ser amigos. Bueno, a veces en la vida no se puede, y cuando no se puede, lo mejor es tomar distancia y ya. Perfecto. Próximo episodio. ¿Qué es lo que vamos a hablar el próximo episodio? Bueno, el próximo episodio creo yo que tendríamos que hablar de la escuela. O sea, las implicaciones que tiene el sistema escolar en nuestros hijos. Perfecto. Exacto. Bueno, ahorita acabas de decir así medio entre paréntesis otro tema que me parece interesante, la ayuda que recibís de tu pareja para la crianza de tu hijo. Pero ahí lo dejo picando ahí para que escojamos cualquiera de los dos, ¿te parece? Súper buen tema. Pero creo que como hay tanta necesidad y tantas cosas que nos pasan durante el desarrollo escolar de nuestros hijos, que es importante tocarlo. Definitivamente. En el próximo capítulo. ¿Okay? Claro que sí. Muchísimas gracias, Jessy. Como siempre, un gustazo, Mónica. Gracias, un placer. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. ¿Te gusta nuestro contenido? Compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio. Además, síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades. Esto fue Entre Paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Este podcast fue patrocinado por Merca Design Thinkers y Ricardo Willock, músico productor.